a Cristo Jesús, aleluya. Es para nosotros un gran honor y privilegio venir hasta este lugar de parte de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, para venir a ustedes a traerle el Evangelio eterno, el Evangelio de salvación, el Evangelio del perdón de los pecados, el Evangelio de cambio, las buenas noticias de salvación, las que hace más de 2000 años Jesucristo vino al mundo a morir a la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, para redimirte del pecado, para darte vida eterna. La palabra de Dios dice en San Juan 3:16: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme decirle que hay una condenación eterna y una vida eterna. Cristo hace más de 2000 años vino al mundo para redimir al hombre, a la humanidad, del cautiverio, de la condenación del pecado. Todo mundo es pecador antes de la presencia de Dios. Pero déjeme decirle que Dios tiene un plan, un propósito para el mundo entero. Por eso envió a su Hijo hace más de 2000 años, a Jesucristo, el único redentor, el único mediador entre Dios y los hombres, para redimir a la humanidad del pecado, para redimir a la humanidad de la maldición. El pecado está acabando con la humanidad, el pecado está acabando con el mundo. Hay una salida, hay una escapatoria, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único medio para obtener un cambio, Él es el único medio para arrepentimiento, Él es el único medio para que tus pecados sean borrados. Dios manda, dice la palabra de Dios en Romanos, que Dios manda a todos los hombres en todo el mundo a que se arrepientan. El arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es el retrocedimiento de un camino torcido. El arrepentimiento es la forma de cambiar la manera de pensar y tomar la forma en que Dios determinó formar al hombre. Dios formó al hombre en el huerto del Edén. Dios hablaba con el hombre. Dios formó al hombre con el propósito de que el hombre señorease en la tierra, de que el hombre señorease en los animales, en todo lo que Dios ha creado. Dios formó al hombre para que el hombre tuviera señorío de todo lo que Él formó en la tierra. Pero el hombre se dejó engañar por la serpiente antigua, que es Satanás, el diablo. Y el hombre entonces cayó de la presencia de Dios, cayó en pecado, cayó en desobediencia, y por causa de ese pecado universal todo el mundo vive lo que ahora está viviendo. El pecado es el causante de que surja lo que está surgiendo en este mundo. El pecado es el causante de que la humanidad viva lo que está viviendo, de que la humanidad reciba lo que está recibiendo. El pecado es el causante de las enfermedades. Por causa del pecado viene la enfermedad, por causa del pecado viene la destrucción de los matrimonios, por causa del pecado viene la destrucción total de las familias. Pero hay una salida. Jesucristo te ama con amor eterno. Él dio su vida en la cruz del Calvario, fue crucificado, sus manos fueron clavadas, sus pies fueron horadados por los clavos, derramó su sangre para que el mundo entero obtenga la salvación y el perdón de los pecados. Usted es un pecador y necesita que Dios lo respalde, que Dios lo escuche. El único medio para que Dios lo escuche y el único medio para que usted reciba perdón de pecado se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual fue enviado al mundo para rescate de la humanidad entera. Dios tiene un propósito con toda la humanidad. Dios tiene un propósito a pesar de que el hombre es pecador. El apóstol Pablo dice en Romanos que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado Dios lo aborrece, pero Dios te ama porque tú eres hechura de la mano de Dios. Tú no eres hechura de un mono. Tú no vienes del origen del mono, del chango, ni vienes de origen de una evolución o explosión del planeta. No, las manos de Dios te formaron. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser humano. Dios te creó con un propósito de tener comunión contigo. Dios te creó con un propósito de que tú tuvieras relación con Él todos los días, de que tú tengas un
diálogo con Él todos los días, pero el diablo separó a la humanidad. A causa del pecado, el diablo engañó al hombre y el hombre cayó bajo maldición. Por causa del pecado del hombre también la tierra fue maldita. Entonces, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Es por causa del pecado. Pero déjame decirte que la noticia de este día no es que hay condenación. Sí hay condenación, pero vengo a darte la salida de la condenación. Es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él está sentado a la derecha del poder de Dios. Él no es que quedó en una tumba como se han quedado los demás hombres que ciertas denominaciones o religiones siguen o adoran. Oye, Él no está en una tumba. Al tercer día resucitó, burlando la muerte, burlando a Satanás, burlando a los principados, las potestades, burlando al mismo infierno, y se sentó a la derecha del poder de Dios para interceder por ti. Déjame decirte que en este momento Cristo está esperando que tú retrocedas. Cristo está esperando que tú cambies tu forma de vivir. Si estás cansado, si estás oprimido, si estás atado por el diablo, si estás atado por los vicios, si estás atado por el adulterio, la fornicación, todo lo que es pecado, todas las obras de la carne, hay una solución. Se llama Jesucristo. Jesucristo puede romper las cadenas del diablo. Él dijo: el diablo vino para hurtar, robar y destruir, mas yo he venido para deshacer las obras del diablo y para darles vida y vida en abundancia. Tú que me estás viendo, eres una persona oprimida, eres una persona que ya no soporta, no puedes soportarte ni tú mismo. Es el pecado, porque el peso del pecado no le permite libertad al hombre, pero hay una solución. Jesucristo dijo: venid a mí los cargados, los cansados, y yo los haré descansar. Él es el premio gratuito para obtener la vida eterna. Si usted es una persona que reconoce, es humildemente sencillo para reconocer que es pecador, acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida, porque este mundo en el cual usted vive un día será destruido. Los cielos serán quemados, la tierra será quemada. Muy pronto aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes. Oiga, hay una venida. Sus apóstoles le preguntaron un día: ¿cuándo volverás a la tierra y cuándo será el fin de este siglo? Él dijo: vendrán falsos profetas, los cuales eso ya lo estamos viviendo, ya lo vivimos. Vendrán rumores de guerra, habrán terremotos, pestes, enfermedades, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Esas son las señales antes del fin. Todo eso ya se vivió. Estamos soportando catástrofes por todas partes, las pestes por todas partes, las enfermedades haciendo de la suya. Oiga, el hambre en diferentes países. Esto Cristo lo profetizó hace más de 2000 años. Las señales que seguirían antes del fin, eso ya sucedió. Oiga, ya todo está cumplido. ¿Qué hay que hacer? Hay que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador para escapar de la condenación eterna. Hay una condenación eterna y hay una vida eterna. La vida eterna es reconocer que somos pecadores y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Obtendremos el perdón de nuestros pecados y obtendremos la vida eterna. La condenación eterna es rechazar a Cristo y vivir en la idolatría, es rechazar a Cristo y vivir en la rebeldía, es rechazar a Cristo y seguir en el pecado. Esa es condenación. Él dijo: el Padre no me envió al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Todo aquel que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Jesucristo es tu solución, Jesucristo es la salida. Él es nuestro médico por excelencia. Estás cansado de la brujería, estás cansado de la prostitución, estás cansado de ser un homosexual, una lesbiana, un corrupto, un ladrón. Cristo es la respuesta. Si tú estás cansado por el vicio, por la drogadicción, por la marihuana, heroína, crack, todo ese tipo de alucinógenos, Cristo te quiere libertar. No destruyas tu cuerpo. Tu cuerpo es templo y moral, Espíritu Santo. El Señor dice en su palabra que el que destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Así es que ese cuerpo no es para que le metas vino, ese cuerpo no es para que le metas marihuana. No seas ignorante, Cristo te ama. Tú no eres hecho con el propósito de ser un borracho o ser un drogadicto. Eres con el propósito de ser un rey y un sacerdote. Dios formó al hombre para que el hombre sea un señor, pero el diablo ha hundido a la humanidad en el pecado, y el hombre ha quedado en una situación tan baja que ya unos hasta anhelan quitarse la vida. Mujeres suicidándose, jóvenes suicidándose. Oiga, porque han caído en una situación tan baja y no hay quien les ayude. No es una cárcel de menores, no es una cárcel de restauración que puede rehabilitar
rehabilitar a las personas. Jesucristo es el único que puede romper esas cadenas, porque las cadenas de atadura, las cadenas de vicio, las cadenas de drogadicción y todo ese tipo de cosas están en el alma. Solamente Cristo puede llegar ahí. No hay médico, no hay pastilla, no hay ningún centro de rehabilitación que puede transformar al hombre. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Quemado por fuego. ¿Dónde te vas a meter tú si no preparas tu escape? Acepta a Cristo Jesús.